Gozo y paz de nuestro amado Dios y nuestro Señor Jesucristo sean en nuestros corazones siempre. Amén. Amados, hoy comenzamos una serie de estudio en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 12, de los cuales le voy a estar pidiendo, pueden ir ubicándose en sus Biblias, y mientras que ustedes lo hacen, no es muy importante pues que no pierdan la atención, porque le voy a estar refiriendo, hablándole de hechos interesantes y por demás importantes en el ministerio de nuestro amado Señor Jesús. Por supuesto, su nacimiento, el bautismo, su ida al desierto para ser probado, el llamamiento de sus discípulos, los más cercanos, futuros apóstoles, el sermón del monte y, bueno, su manifestación 100% hombre, 100% Dios en todo lo que se describe en los evangelios de nuestro Señor. Es importante, hermano, que ustedes conozcan de que todo este estudio tiene, como todo cuando nos meditamos y escudriñamos la palabra, tienen profundos investigaciones y es muy teológica. Y es muy importante que para los más estudiosos y aquellos que tienen la inquietud, a través de este mismo medio, en la descripción, voy a dejar por escrito ciertas cosas que de pronto en este corto mensaje no van a estar al alcance, pero que sí pueden estar allí al alcance para ser revisados con todo, con todas las descripciones. Y bueno, es momento de que hablemos acerca del cual es Señor de nosotros. Uno mayor que el templo está aquí. Fue una exclamación del Señor Jesús inserta en este pasaje mismo que vamos a estar leyendo. Capítulo 12, repito, nos centraremos en el verso 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Uno, verdaderamente, uno mayor que el templo está aquí. Fue una expresión sincera de su deidad. El Señor Jesús era Dios encarnado, habitando en un cuerpo aquí en compañía nuestra, para darnos a conocer de su deidad, de su personalidad, y hacer cuanto la comisión así era su promesa de nuestro Dios y Padre cumplir. Para ello podemos examinarlos en las Escrituras, y cito, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versos 18, podemos leer: Pero, ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El rey Salomón refiriéndose al logro del templo en Jerusalén. Mas en el Evangelio de Juan, el mismo Señor, podemos ubicarnos en el capítulo 2, versos 19 y 21, dice: Jesús respondió y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. También el apóstol Pablo, en su carta a los de Éfeso, dice en Efesios capítulo 2, verso
20 y 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo el Señor nos trae esta revelación a nosotros para que nos gocemos? Volvamos otra vez a nuestro contexto, donde podemos leer el verso 1 de ese pasaje en el capítulo 12 de Mateo. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Podemos vernos en el contexto, hermanos, que el Señor Jesús tenía por costumbre el día de reposo, y fijándose bien de lo que había que hacerse y respetando lo que estaba en la ley establecido, tenía por costumbre ir a visitar las sinagogas de ellos. Y también tomaba en compañía de sus discípulos, iban de una aldea a otra a visitarlas. Y no fue menos en esta oportunidad cuando ellos, al desplazarse por medio de sembradíos que habían de uvas, de higos, de trigos y pastizales que servían para el mantenimiento de los ganados, al los discípulos tener hambre, podían haber hecho uso de eso para saciar su necesidad en el momento. Y eso está contemplado en la ley. Lo podemos verificar en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versos 24 y 25. Dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, vista la necesidad, lo sano del asunto es que ellos no estaban cometiendo ningún delito. Es decir, tomaron para sí lo necesario para saciarse. E incluso en el Evangelio de Lucas se describe algo: arrancaban las espigas, las estregaban en sus manos, y esa era la forma de desgranar la cantidad que se iban a comer. Pero fíjense bien lo que está sucediendo con este grupo de personas, de los fariseos, que están armando una componenda para buscar señalar, destruir, hurtar y hasta matar la obra del Señor y a la persona del Señor mismo. Y ellos apelan a la ley, entre comillas, haciendo uso de ella para hacer saber las restricciones que ellos humanamente habían alcanzado colocarle al pueblo, y de que si nosotros, nuestro amado Señor Jesús, haciendo bien uso de la palabra, está establecido en la ley todo lo que nos indica moralmente para vivir. Incluso esto a los cuales se va a apelar en este momento está escrito en uno de los mandamientos de guardar el día de reposo, si eso hubiese lugar hablarlo. Pero ahí se destaca realmente es que incluso había en esa ley también la parte ceremonial. Todo de acuerdo había que hacerse en los oficios en el templo. Y también podemos destacar que en la ley, en el compendio de libros en la Biblia, también nos hablan acerca de las leyes ciudadanas, esas que establecen las normas de convivencia, de relaciones interpersonales, es decir, para tratar todos los asuntos cotidianos de nuestra vida, qué había que hacer, qué, cómo y cuándo, qué hacer con nuestros asuntos legales, nuestros asuntos de trabajo, en fin. Pero vayamos entonces, cuando los fariseos dicen que ven a sus discípulos y lo señalan, diciendo: he aquí
ellos hacen algo ilícito en el día de reposo. Pues queda claro, hermanos, que ellos no estaban en sí haciendo una faena de trabajo, la cual implicaba ya infringir en la ley. Ellos estaban tomando para sí lo necesario. Cosa de que en ese entonces lo que hace el Señor Jesús es defender a sus discípulos apelando al mismo libro de la ley. Y es cuando abordamos en el capítulo 3 y 4 y leemos, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Si vamos a cuál palabra apeló nuestro amado Señor Jesús, era del conocimiento también de ellos. En el primer libro de Samuel, del profeta, en el capítulo 21, de los versos 1 y 6, se refiere todo lo que está aconteciendo en ese momento, y se trata que era un momento de necesidad que el rey David, siervo todavía del rey Saúl, se encontraba huyendo con un grupo de hombres. Y al igual en común, en este tiempo en que los discípulos de Jesús toman para alimentarse, David también tuvo la necesidad de alimentarse él y los que con él estaban. Y visita a Nob. Era un sitio donde allí residían los sacerdotes, y tuvo la oportunidad de hablar con el sumo sacerdote Ahimelech, y aún refiriéndole que los panes que contaba para darle eran los panes dedicados, y que a final de cuentas, una vez cumplido la dedicación en el templo a nuestro Señor, los panes eran para uso y beneficio de los sacerdotes que allí oficiaban. Sin embargo, las misericordias de Dios asistieron al sumo sacerdote Ahimelech y le dio de los panes para que David y sus hombres tuvieran para sí comer. Y es allí donde el Señor Jesús pues le dice a estos hombres. Sin embargo, el segundo incidente lo podemos leer en los versos 5 y 6 del mismo capítulo 12. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Señor Jesús alude a la directiva del libro de Levítico en el capítulo 24 en sus versos 7 y 8. Pueden revisarlo, hermanos. De todas maneras, voy a publicarlo en pantalla, de los cuales podemos verificar que en el día de reposo aún los sacerdotes que oficiaban en el templo tenían todo el ceremonial de la preparación de los panes, cómo lo debían de hacer, cuántos panes, eran 12 panes en memoria de las 12 tribus de Israel. Y ello, aún siendo así, vemos cómo está el beneficio entonces de que fue hecho mejor de lo que ahí se oficiaba en el templo. Era un medio. El fin, realmente lo que quiere decir nuestro amado Señor Jesús, es que lo que está constituido en la ley misma es un medio para nuestro aprendizaje, para nuestro conocimiento. Nuestro mismo cuerpo, nuestra misma vida, nuestro cuerpo se convierte en un templo donde su Espíritu Santo debe obrar en nosotros para que sea su fruto y nosotros produzcamos buenas obras. Y es allí donde Él quiere destacar y quiere anunciarle y quiere defender a través del mismo interpretación de la ley de lo que es la intención de ella, el espíritu de la misma. La tercera propuesta de Jesús dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Señor
el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esto lleva un argumento en el libro del profeta Oseas y que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Si estos grupos de religiosos que en esa época eran muy estudiosos de la palabra, pudieran haber meditado, reflexionado y aún más puesto en práctica y guardar el mandamiento de lo que es el espíritu de la ley, cuando conforme hubiesen hecho con estos discípulos de Jesús que tenían la necesidad de alimentarse, hoy día nosotros, hermanos, también somos llamados a ser como nuestro amado Señor Jesús, que se presentó como uno mayor que el templo, para decirnos a nosotros, hoy reunidos acá, que en fin, esto realmente es un medio, es una oportunidad, es un espacio que tenemos y nos hace bien conocer y meditar, pero el fin es más importante, ponerlo por obra, por práctica, porque hablando de en esto entonces, en el señorío de Dios y que es mismo el Señor de reposo, nos quiere decir que todo fue hecho de su gloria y para su gloria, para que nosotros nos regocijáramos, así como el Señor laboró esos 6 días en que hizo todo lo creado. El último día, el séptimo día, descansó y lo tomó en beneficio de regocijarse y maravillarse de lo que había hecho. Asimismo, el Señor nos regala este día para que nosotros nos maravillemos y que comprendamos que uno mayor que el templo está en medio de nosotros. Ese que nosotros mismos conformamos, ese que también nos ha llamado, incluso en el capítulo que antecede a este, en el capítulo 11, en el verso 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De manera que fue dado a nosotros para traer descanso. El Señor en ningún momento ha buscado para nosotros cargas pesadas y difíciles de llevar. En todo momento tenemos que seguir aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. Todo lo que el Señor ha establecido es para beneficio nuestro y para su gloria. Y por eso es que ya para concluir en este espacio, de uno mayor que el templo, está aquí Jesús. Cito una fuerte inspiración de su Espíritu Santo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros mismos conformamos ese gran templo, lo que fue figura de lo que fue en un tiempo pasado. Vino a ser nuestro amado Señor Jesús y es lo que quedó demostrado cuando Él se presentó. Uno mayor que el templo está aquí. Todo lo que sacrificios que allí se ofrecían era una figura de Él mismo mostrado en sacrificio puro y perfecto y agradable a nuestro Dios. Y que hoy con ese ejemplo nos hace vivir en pleno conocimiento y conciencia de lo que nosotros debemos hacer. Por eso, amados hermanos y hermanas, iglesia, así ha querido el Señor que reflexionemos en esta mañana para su gloria y honra. Dios les bendiga y guarde grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.